Y le pido que abra su Biblia. I'm going to ask you to open your Bibles. Tome notas Take notes porque voy a enseñar because I'm going to teach today la importancia y el uso de las lenguas. the importance of the use of tongues. Abra su Biblia en el Salmo 126, verso 1 al 3. Open your Bible at Psalms 126, verse 1 to 3. Estamos ya terminando el 2024 We are finishing 2024, y vamos a empezar un año nuevo, 2025. we are about to start a new year, 2025. Pero debemos de tener visión para el año que viene. We need to have vision for the next year. Si no tenemos visión, If we don't have the vision, no vamos a lograr nada. we're not going to accomplish anything. Si no tenemos visión, If we don't have vision, no vamos a poder avanzar en este año que comienza. we're not going to be able to advance in this year that it's going to start. Entonces, Dios me movía a enseñar acerca de este don que ha dado a los hijos de Dios God was moving me to teach about this gift that He has given to the children of God. y que muchos lo tienen, el don de lenguas, Many have it, the gift of tongues, y otros lo recibieron hace mucho tiempo, and many received them a long time ago, pero no lo usan but they don't use it, o no saben cómo usar el don. but they don't know how to use the gift. Y cuando no usas el don And correctamente, when you don't use the gift correctly, no hay un beneficio. there's not a benefit. Entonces en el Salmo 126, verso 1 al 3, Psalms 126, verse 1 to 3. dice la escritura, ok, bueno, los que leen en inglés, por favor, síganme en su Biblia. Those that read in English, just follow me in your Bible. Dice Salmo 26, verso 1. It ¿Lo says- tiene? You have it, Psalms 126, verse 1. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Cierra un momento tus ojos y oremos. Close your eyes and let's pray. Padre, damos gracias en esta hora. Lord, we thank you right now. Señor, declaramos, Señor, tu presencia en este lugar. We declare your presence in this place, Lord. Y oramos, Señor, para que tú traigas cobertura sobre cada corazón, And we pray so you bring coverage over every heart, para que la sangre de Jesucristo esté trayendo libertad. where the blood of Christ can bring freedom. Declaramos tu presencia, We Señor, declare your presence, Lord. y tomamos autoridad And we take authority. y declaramos que los pensamientos And we declare that the thoughts vienen a la obediencia a Cristo. come to the obedience of Christ. Toda distracción se va de este lugar, All distraction leaves from this place. toda confusión se va All ahora. confusion leaves now. Y declaramos, Señor, paz en la mente, And we declare peace in their mind, paz en el corazón. peace in their heart. Y oramos, Señor, And we pray, Lord, para que espíritu de sabiduría y de revelación for a spirit of wisdom and revelation y de conocimiento de tu and voluntad knowledge of your will venga sobre nosotros. can come over us. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Y el pueblo de Dios dice, And the people of God amén. says, Denle un fuerte amen. aplauso al Señor por Give a su big palabra. applause for his word. El salmista está hablando acerca del cautiverio, The psalmist is speaking about the captivity, pero cuando el salmista escribe, but when the psalmist is writing, ya hace muchos años for a long time ago, que el pueblo había vuelto del cautiverio de that Babilonia. the people came back from the captivity of Babylon. Ahí sufrieron mucho, They suffered much there. pero el pueblo aprendió algo. The people learned something. Aprendió lo que es vivir en el They cautiverio. learned how is it to live in the captivity. Y el salmista expresa el estado espiritual And the psalmist expressed the spiritual way de una persona que está en el cautiverio. of someone that's in captivity. Lo primero que encontramos en este salmo The first thing we can find in this Psalms
es que cuando una persona está en un cautiverio, is that when a person is in captivity, pierde la capacidad de soñar los sueños de Dios. they lose the capacity of dream the dreams of God. Hay una diferencia entre tus propios sueños y los sueños de Dios. There's a difference between your dreams and the dreams of God. Pierde la capacidad de ver las visiones de Dios, You lose the capacity to see the dreams of God porque hay un cautiverio en el alma. because there's a captivity in our soul. Y entonces hay personas que por la aflicción que pasa en la vida, There's people that because of the affliction that they have in life, los the problemas, problems, a veces las enfermedades, sometimes the sicknesses, a veces problemas familiares, sometimes problems in the family, el alma queda cautiva our soul is captivated en mucho dolor y mucha aflicción. in much pain and affliction. Hay cautiverio también cuando una persona ha sido ofendida There's captivity when a person has been offended y queda cautiva and they are captive en la falta de perdón, in the lack of en el forgiveness, resentimiento, en la amargura. in the resentment and bitterness. También dice la palabra que dice orar por los que se oponen, The word also says, pray for those that oppose, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos. because maybe God can allow them to repent and they can flee away from the devil. También la palabra dice que la enfermedad es una opresión del diablo. The word also says that sickness is an oppression from the devil. Y entonces cuando una persona está pasando por esos momentos, And when a person is going through those moments, deja de soñar. they stop dreaming. Es decir, todo lo que está en su mente y en su corazón Like saying everything that's in their heart and in their heart es el problema, la situación que está viviendo. is the problem and the situation they're going Se through. preocupa cómo va a sobrevivir a esa situación. They worry about it, how are they going to get out of that situation? Cómo voy a llegar al final del mes? How I'm going to get to the end of the month? ¿Cómo voy a salir de esta enfermedad? How I'm going to get out of this sickness? Y todo lo que ve y todo lo que piensa And everything they see and think about es en las paredes de ese cautiverio. is in the walls of that captivity. Entonces, esa persona deja de soñar algo más en la vida. That person stops dreaming something else in their Y life. ya no tiene una visión hacia dónde ir. And he doesn't have a vision where to go. Entonces esa persona se queda en un estancamiento. That person stays like in Su a vida rock. se queda estancada a la mitad de los años de su vida. Their life stays stuck in the middle of their life. A veces cae en un conformismo, en una mediocridad, Sometimes they get in mediocrity and confirm porque ya no tiene sueños. because they don't have dreams anymore. Pero dice, cuando Dios haga volver del cautiverio, But it says when God makes them come back from captivity, entonces seremos como los que sueñan. then we will be like those that dream. Si pierdes esta capacidad, If you lose this capacity, la capacidad de ver las visiones de Dios the capacity to see the visions of y God de soñar los sueños de Dios, and dreams the dreams of God, entonces pierdes la capacidad de profetizar. then you lose the capacity to Y vamos a prophesy. aprender qué es You're profetizar. going to learn what prophesied is. Vemos también en este salmo We also see in this psalm un cambio de tiempo en la narrativa en el cual está escrito. a time change in the narrative which is written. Hay diferentes tiempos. There's different times. Primero comienza hablando en tiempo futuro. It starts speaking in future time. Cuando Jehová hiciere volver. When the Lord shall do, Está hablando tiempo futuro. it's speaking in future time. Pero después inmediatamente habla en tiempo presente. And then immediately it speaks in present time. Y dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. And it says great things the Lord has done with us. Es decir, está hablando del porvenir It's speaking about the future y después habla del presente. and then speaks about the present. Pero está hablando que está viviendo en un cautiverio And it's speaking that it's living in a y captivity. cuando Dios haga volver, tiempo futuro, And Dios haga volver del cautiverio, And when God makes us come back from the captivity and entonces future, podremos soñar. so we can dream. Y después cambia el tiempo And then it changed just the time. y dice, grandes cosas ha hecho el Señor ahora. And it says great things the Lord has done now. ¿Por qué? Why? Porque cuando una persona comienza a ver los sueños de Dios Because when someone starts seeing the dreams y of God comienza a soñar, and starts to dream, entra en el tiempo profético de Dios it enters into the prophetic time of y God. lo que está hablando
And what he's speaking es lo que está viendo, is what he's seeing. es porque está soñando. It's because he's Y dreaming. cuando lo habla, And when he's speaking no it, habla como si fuera a pasar, it doesn't speak it that it's about to happen. sino habla con la seguridad But it's saying it like with this assurance de que Dios ya lo hizo. that God already did it. Y después termina en tiempo futuro And it finishes in future time. y dice, estaremos alegres. And it says we will be happy. ¿Por qué? Why? Por lo que Dios ya hizo. Because of what God has done. Pero todavía estamos en un cautiverio. But we're still in captivity. Pero cuando empiezo a soñar, But when I start to yo dream, ya me vi fuera de ese I cautiverio. already see myself outside that Yo captivity. ya empecé a soñar. I already started to Y dream. yo ya no me veo en la miseria y en la And I pobreza. don't see myself in misery and poverty no more. Ya no me veo como un desempleado. I don't see myself as an unemployed. Ya no veo mi familia que se va a separar, nos vamos a I divorciar. don't see that my family are going to separate and we're going to get divorced. Ya ahora puedo ver la obra de Dios como una realidad en mi vida. Now I can see the work of God like a reality. Y entonces comienzo a hablar de una manera And then I diferente. start speaking in a different way. En el libro de los Hechos, capítulo 2, In the book of Acts chapter 2, versículo 3 y 4, verse 3 and 4, encontramos el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. we can find the pouring of the Holy Spirit over the church. Verso 1 dice que los discípulos Verse 1 says that the disciples estaban en el aposento alto reunidos. were in the high room reunited. Y dice en el verso 3, And verse 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, appeared to them tongues as fire, y asentándose sobre cada uno de ellos. and sitting up in each and every one of them. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo And they were all filled with the Holy y Spirit comenzaron a hablar en otras lenguas, and began to speak in other languages según el Espíritu les daba que hablasen. as the Spirit gave them to speak. No era el idioma que ellos hablaban, It wasn't the language that they were speaking. no era un idioma que ellos hubieran aprendido. It wasn't a language that they had learned. El Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó, The Holy Spirit came upon them and filled y them. se les aparecieron lenguas como de fuego sobre su cabeza. And tongues like fire appeared to them and like in their Y head. entonces ellos comenzaron a hablar en un lenguaje que ellos no conocían. They started to speak in a language that they didn't know. Pero eran como 120 personas las que estaban reunidas en ese lugar. It was like 120 people reunited in that place. Y todos comenzaron a hablar en un lenguaje diferente. And they all started speaking in a different language. Un lenguaje que ellos no entendían. A language that they didn't understand. Nunca lo habían aprendido. They never learned them before. No entendían lo que ella estaba hablando, They couldn't understand what she was speaking. pero tampoco entendían lo que ellos mismos estaban hablando. Or neither what they were themselves speaking about. Entonces estaba todo el pueblo reunido y los escuchaba. The entire people were together and they were able to Y listen to dijeron, them. estos están ebrios, están borrachos. And they said, these people are drunk. Y entonces se levanta el apóstol Pedro Apostle Peter y en el verso 16 dice, no, estos no están ebrios. and he said, no, they're not drunk. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. But this is what Joel the prophet said. En los postreros días, dice And Dios, the last days God says, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. I will pour of my spirit on all flesh. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. And your sons and your daughters shall prophesy. Diga conmigo fuerte, profetizar. Say it loud with me, prophesied. Vuestros jóvenes verán Your visiones young men will see visions. y vuestros ancianos soñarán And sueños. your old men will dream dreams. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Truly upon my servants in those days, derramaré de mi espíritu y profetizarán. I will pour out my spirit and they will prophesy. Entonces, tres cosas pasan cuando hablamos en lenguas. Three things happen when we speak in tongues. Es lo que pasó en ese momento. That's what happened in that moment. Ellos comenzaron a hablar en lenguas. They started speaking in tongues. Dijeron, están borrachos. They said they are drunk. Dijeron, no. Esto es el cumplimiento de la palabra profética. They said, no, this is the fulfillment of the prophetic word. Es decir, que ahora se está cumpliendo esa profecía Meaning that that prophecy is being fulfilled now, donde dice que tus hijos y tus hijas profetizarán. where it says that your sons and your daughters will prophesy. Hay tres cosas que sucedieron cuando el Espíritu Santo se derramó There are three things that happen when the Holy Spirit poured, y ellos comenzaron a hablar en lenguas. and they started to speak in tongues. Toma notas Write this down. y escucha esto. Take notes and listen to Ellos comenzaron a hablar en this. lenguas They started speaking in tongues. y estaban hablando por un rato en lenguas. And they were speaking for a while in tongues. Entonces Pedro dijo, esta es la profecía.
Then Peter said, this is the prophecy. Lo que ellos están recibiendo What they are receiving son los sueños de Dios. are the dreams of God. Están recibiendo las visiones de Dios. They are receiving the visions of God. No están teniendo visiones, They are not having su visions, propia visión, their own vision, sino que están viendo but they are seeing una visión que Dios ya ha creado. a vision that God had already created. No están teniendo sus propios sueños, They're not having their own dreams, sino están soñando but they are dreaming el sueño de alguien más. the dream of someone else. Es el sueño de Dios. That is the dream of God. Y porque están soñando And because they are dreaming y están viendo and visiones, they are seeing visions, dice, entonces comenzarán a then profetizar. they're going to start to prophesy. Entonces, el hablar en lenguas Speaking in tongues me lleva a ver los sueños de Dios takes me to see the dreams of y God, me lleva a ver las visiones de Dios. and it takes me to see the visions ¿Para of God. qué? For what? Para que después que yo lo vea, For after I es, can see them, es una visión en mi espíritu. it's a vision in my spirit. Es como un pensamiento que viene a mi mente. It's like a thought that comes over my mind, Y cuando yo lo veo, and when I see entonces yo comienzo a hablar de lo que estoy viendo. it, then I can start speaking about what I'm seeing. Cuando yo hablo lo que estoy viendo en ese sueño When I'm speaking what I'm seeing in that o en dream esa or visión, in that vision, entonces comienzo a profetizar la palabra de Dios. then I start to prophesy the word of God. Comienzo a profetizar lo que Dios tiene para I nosotros, start to prophesy what God has for us, lo que Dios tiene para la what iglesia, God has for the church, lo que Dios tiene para mi vida, para mi familia. what God has for my family, for my life. Pero esto viene cuando nosotros comenzamos a hablar en But lenguas. this comes when we start speaking in tongues. Ahora en Judas, verso 19 y 20, Jude, verse 19 and 20. Judas solo tiene un capítulo, Jude only has one chapter, verso 19 y 20. verse 19 and 20. Lo voy a leer en la Biblia amplificada. I'm going to read it in the Amplified Bible. Dice el verso 19, 19. estos son los agitadores, los que establecen distinciones These are the agitators, those that make distinctions y causan and divisiones. cause divisions. Subraye esto, Underline this. causan They divisiones. cause divisions. Son meramente And sensuales, they are truly sensual criaturas, creatures, personas carnales de mentalidad mundana, carnal people with worldly mentality, desprovistos del espíritu y destituidos de la vida espiritual superior. voided from the spirit and destroyed for the highness. Pero spiritual life. vosotros, amados, But you, beloved, edificaos sobre vuestra santísima fe, build yourselves on your mostly high faith, una fe que progresa, and a faith that progress. se eleva como un edificio más y más alto, It goes like a high and higher building, orando en el Espíritu Santo. praying in the Holy Spirit. Entonces, la escritura me dice The scripture is telling me que hay personas que son sensuales. that there's people that are sensual. No se refiere solamente a las personas que, como una mujer que es sensual en su manera de vestir, de hablar, It's not speaking only about the people like a woman that is sensual in the way that she dresses, o un hombre que or es speaks, sensual en su manera de comportarse. or a man that is sensual in the way he behaves. Cuando habla de una persona, de personas sensuales, When it's speaking about sensual people, está hablando de personas que se dejan llevar únicamente por los sentidos naturales. it's speaking about a person that only lets himself to be led by his Déjeme explicárselo de esta manera. flesh. Let me explain it to you this way. La mente y los pensamientos de una persona The mind and the thoughts of a person son alimentados por la información que recibe a través de los sentidos naturales. are fed by the feelings that they receive in the natural ways. Por ejemplo, un bebé recién nacido, For example, a newborn, ¿se da cuenta usted que está durmiendo y se ríe dormido? and you see that when they're sleeping, they smile. Y o de repente como que quiere llorar dormido y se queja. Or sometimes they want to cry when they're sleeping. ¿Y qué es lo que está soñando? And what is that he's dreaming? Únicamente lo que ha visto. Only anything that he El has momento seen. en que nació. The moment when he Es was todo born. lo que ha visto. That's all he has seen. Cuando tú empiezas a vivir la vida, When you start living life, los sentidos naturales, our natural tenemos senses, 5 sentidos naturales. we have 5 natural senses. Tenemos la vista, We have our sight, tenemos el olfato, we have the smell, tenemos el gusto, lo que nosotros probamos, we have the taste,
y tenemos el tacto and we have the touch, y tenemos el oído. and we have our ears. Entonces our lo que ear. nosotros estamos percibiendo con nuestros oídos, What we are perceiving with our percibimos con nuestros ears, we ojos, perceive with our eyes, sea a través de imágenes, maybe through images, a través tal vez de lo que leemos, maybe of what we lo read. estamos recibiendo a través de nuestros ojos. We're receiving it through our eyes. Es lo que nuestra mente tiene. That's what our mind has. Nuestras decisiones Our decisions y pensamientos and thoughts son basados en esa información. are based in that information. Por ejemplo, una persona que dice, me voy a divorciar. For example, a person that says, I'm going to get divorced. ¿Por qué se va a divorciar? Why are you going to be divorced? Porque ella me dice esto, Because she tells me me habla this. esto, She speaks this esto to está me. pasando. This is happening. Y entonces, cuando los sentidos naturales recogen toda esa información And when our natural senses pick up all that information, y la mente comienza a procesarlo en un raciocinio humano, and our mind starts to process it in a human reasoning, toma sus propias it decisiones. takes your own decisions. Pero cuando nosotros estamos tomando decisiones de esa manera, But when we're taking decisions in that way, dice la palabra que lo estamos haciendo sin la vida de Dios, the word says we're doing it without the life of God. alejados y desprovistos del Espíritu. Far away and from the Spirit. Son personas completamente carnales Those are people completely from the flesh, con una mentalidad mundana, with the mentality from the world, con una mentalidad que como la gente que no conoce a Dios. with the mentality that the people that doesn't know God. ¿Por qué? Porque todo lo que las decisiones que tomamos Why? Because all decisions that we take, lo hacemos por los sentidos que percibimos we do it naturalmente. we do it with the senses that we have naturally. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, planeamos y ejecutamos proyectos, For example, when we plan and execute projects, lo hacemos basado en la información que procesamos. we do it based on the information that we process. Vas a poner un negocio You're going to make a business, y entonces tú recaudas información de ese and negocio, then you gather information about that business. si va a funcionar y no va a funcionar, y lo procesas And if is it going to work or not, and y you tomas process una it. decisión para poner en práctica lo que quieres hacer. You make a decision and put it in practice about what you want to do. Lo mismo sucede cuando nosotros oramos. The same thing happens when we pray. Cuando nosotros oramos When we pray, y lo hacemos solamente con los sentidos naturales, and we're only doing it with our natural a senses, través de lo que nuestros sentidos naturales están percibiendo, through what our natural senses are estamos orando solamente motivados por las cosas naturales, we're praying motivated only for the natural things. y no es nuestro espíritu el que está orando, It's not our spirit the one that's y praying. no oramos en espíritu, And we don't pray in spirit, sino oramos por lo que estamos viendo. but we pray for what we are seeing. Por ejemplo, hay personas que escuchan un chisme For example, there's people that hear y gossip, comienzan a orar, atar y reprender demonios and they start to pray and cast demons porque escucharon un chisme. because they heard a gossip. O por ejemplo, alguien está hablando de ti For example, someone's speaking about y en you. el nombre de Jesús yo ato y reprendo And in the name of Jesus, I rebuke toda lengua venenosa y en el nombre de Jesús. all tongue with venom in the name of Jesus. Pero ¿por qué está orando de esa manera? How come you're praying in that Porque way? sus oídos escucharon que estaba hablando de él. Because your ears heard that they ¿Verdad? were talking about him. Entonces estás viendo que tienes una necesidad, You are seeing that you have a need. estás viendo que hay You problemas can see that there are problems en tu matrimonio, in your con marriage, tus hijos, with your y children, tú oras a Dios. and you pray to God. Pero todo lo que estás orando But everything that you're praying for está recogiendo la información con sentidos is naturales picking up the information with natural senses para entonces orar a Dios. to then pray to God. Y creemos que estamos orando And correctamente. we believe we're praying correctly. Y el problema es que siempre nos pasamos orando por necesidades. And the problem is that we always pray for needs. Yo digo tapando hoyos y apagando fuegos. I said covering holes and turning off Pero fires. nunca avanzamos en nuestra oración. But we never advance in our prayer. Nuestra oración no va más allá de las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos y se acabó. Our prayer never goes before what our eyes can see, and that's it. Póngame atención en esto, pero nunca oramos But then we never pray por lo que el Padre Celestial ha preparado para for nosotros. what the celestial Father has prepared for Nunca us. oramos conforme a esos
sueños y visiones. We never pray according to those dreams and visions. Porque solamente estamos orando lo que estamos viendo. Because we are only praying for what we can see. Por ejemplo, una persona pide un aumento, Stephanie estaba hablando de un aumento de salario. Stephanie was speaking about a salary raise. Pero hay gente que dice, There's people that say, a ver, ¿cuánto te pagaron? how much did they pay you? No, me pagan a tanto. Or they pay me this Entonces much. va con el patrón And then he goes with the boss. y le dice, yo quiero un aumento. I said, I want a raise. ¿Por qué? Why? Porque a él estás pagando tanto. Because you're paying him this much. Yo quiero que me pagues igual. I want you to pay me the same. O quiero que me pagues un poco más Or I want you to pay me a little more. porque yo hago más que él. Because I do more than him. Entonces el salario que pide Then the salary that he's asking es porque for le vi el cheque a is él. because I saw his check. Quiero ganar más que él. And I want to earn more than he ¿Entiende does. lo que le digo? You understand what I'm Pero saying? cuando yo estoy orando But when I'm praying por las bendiciones que Dios ha preparado, for the blessings that God had prepared, cuando yo estoy visualizando when I'm visualizing lo que el Padre, la herencia que el Padre ha the preparado, inheritance that the Father has y prepared, yo lo veo en mi and espíritu, I can see it in my spirit, yo no estoy orando porque vi el cheque de ella. I'm not praying because I saw her Yo check. estoy orando porque yo ya vi la bendición de Dios en espíritu, I'm praying because I already saw the y blessing yo of God in estoy spirit, orando and I'm praying por lo que el Padre preparó para mí. for what the Father prepared for No, me. no estoy orando por envidia, I'm not praying for envy, o no estoy orando solamente por or necesidad. I'm not praying just for a need. Entonces la oración tiene que avanzar y crecer a una oración A profética. prayer has to grow to a prophetic prayer. Por eso en Romanos capítulo 8, verso 26 dice, Romans 8:26 says, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. and the same way the Spirit helps us in our weakness. Ponga atención en esto. Pay attention to Porque this. qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. For what we should ask for as it convenient, we don't Diga know. conmigo, no sé qué orar. Say with me, I don't know what to pray. ¿Cuántas veces tiene una necesidad y no sabe ni cómo orar? How many times you have a need and you don't even know how to pray? Ahora, muchas veces ora Many times you y pray piensa que está orando and correctamente, you think that you're praying correctly. pero realmente no está pidiendo de la manera correcta, But truly you're not asking in the correct way. porque no sabe pedir. Because you don't know how to ask. Y entonces luego usted se queja, ¿por qué Dios no me da? And then you complain, how come God doesn't Porque give no me? pides correctamente, Because you don't ask correctly. porque estás pidiendo lo que estás viendo Because you're asking for what you're seeing. y Dios no te da lo que estás viendo, And God doesn't give you what you are sino seeing. te da lo que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo. But He gives you what He has prepared before the foundation Por of eso the dice la world. Escritura, pero el Espíritu intercede por nosotros But the Spirit intercedes for us. con gemidos We indecibles. groan that cannot be understand. Entonces podemos orar en la debilidad de la carne We can pray in the weakness of the flesh y con una mente racional, and with a rational mind, solamente con lo que nuestros sentidos espirituales perciben, only with our natural senses can las circunstancias que estoy pasando, the circumstances that I'm going through. y cuando yo vivo de esta And manera when I live in this way, y oro de esta manera and pray in this way, y tomo decisiones de esta manera, and I make decisions in this way, entonces causamos divisiones. then we cause divisions. Verso 19 dice, estos son los que causan divisiones. Verse 19 says these are the ones that cause divisions. ¿Por qué causan divisiones? How come they cause divisions? ¿Qué quiere decir división? What does division mean? Quiere decir dos It visiones. means two visions. Ponga atención en esto. Pay attention to Los this. sensuales The sensual ones, causan divisiones. they cause divisions. Los que se guían por los sentidos naturales Those that guide by the natural senses, causan divisiones. they cause ¿Por qué? divisions. Why? Porque uno tiene una visión Because one has a vision y el otro tiene otra visión. and the other one has Y another cuando vision. hay dos And visiones, when there are two visions, entonces se dividen then they divide. y cada uno comienza a caminar And one starts to walk en su propia visión, in their own vision. persiguiendo sus propios sueños. They're following their own dreams. Esto pasa en el matrimonio, This happens in the marriage. esto pasa en la familia. This happens in the family. A veces uno está conectado con Dios Sometimes we are connected with God y está percibiendo las cosas and they're espirituales perceiving the spiritual things, y el otro anda a 20,000 cuadras. and the other one is 20,000 blocks Anda, away. yo le digo, anda,
anda volado, I say that he's like flying. anda persiguiendo otras cosas, He's chasing soñando other con things, otras cosas, dreaming with different pero no things. tiene que ver nada con lo que Dios tiene para su vida. But it has nothing to do with what God has for his life. Entonces el Espíritu Santo So the Holy Spirit nos dice que debemos de orar en el Espíritu. tells us that we have to pray in the Spirit. Romanos 6:23 Romans 6:23. en la Biblia amplificada dice, así también el Espíritu So also the Spirit viene en nuestra debilidad y nos sostiene, viene y nos ayuda y nos sostiene en nuestra debilidad. comes to our aid and situation and weakness. Porque no sabemos qué orar, qué oración ofrecer, ni cómo hacerla dignamente. For we don't know what to pray or how to offer it unworthy as we should. Sino que el Espíritu mismo But the Spirit himself va a nuestra súplica y ruega por nosotros comes for our supplication and prays for con us anhelos inefables with unspeakable longings y gemidos demasiado profundos para ser expresados. and groans too deep to be able to express. Entonces, ¿cómo el apóstol soluciona el problema How the disciples makes a de llevarnos solamente por los sentidos naturales? solution only to take us by A ver, natural póngame senses. atención. Pay attention Hay to this. gente que se guía por los sentidos. There's people that allow themselves to be Tiene guided by the muchos sense. problemas en su They vida, have many problems in their son life. completamente They're carnales completely from the flesh. y van siguiendo sus propios sueños, no el sueño de Dios. And they're following their own dreams, not the dreams of God. Le dice, pero ustedes And then he said, but you edifíquense en vuestra santísima fe, edify yourself in your holy faith, orando en el Espíritu Santo. praying in the Holy Spirit. ¿Qué es orar en el Espíritu What's to Santo? pray in the Holy Spirit? Dice la Escritura The scripture says que es cuando el Espíritu Santo intercede that is por when- nosotros it's when the Holy Spirit intercedes y a for través us de nosotros and through us con palabras with words que no se pueden expresar con un idioma que tú that conoces. cannot be expressed with the language that you know. Cosas que son tan profundas Things that are so deep para ser expresadas con palabras que nosotros conocemos. to be able to express with words that we know. O sea, es algo tan grande y tan profundo de Dios And it is such a big thing and deep of God que jamás nosotros hemos visto cosa semejante. that we have never seen such thing. Por eso nuestra mente nunca podrá entenderlo. That's why our mind is never going to be able to understand it. Por nosotros solamente podemos entender lo que vemos. Because we can only understand what we can Por eso see. Jesús That's why hacía el Jesus uso de las parábolas. used to make the use of parables. Porque Él enseñaba las cosas profundas del reino de Dios. Because he will teach the deep things of the Les kingdom of God. decía cómo era el reino de Dios He will tell them how the kingdom of y les God hablaba acerca del Padre Celestial. was. I will speak to them about the celestial Pero Father. escuche esto. But listen to Le this. decía, el reino de los cielos He said the kingdom of God es semejante is just like a un hombre que siembra una semilla. a man that sows. Y entonces le daba la I parábola. said, and he will give them the Porque parable. esos hombres eran campesinos. Because those men were farmers. Y entonces cuando les hablaba esta visión, And when he will speak this vision to era them, algo que ellos entendían it was something that they can y understand. podían visualizar lo que Él les estaba hablando, And they can visualize what he was porque speaking lo to them, conocían. because they knew it. Pero no podía hablarles cosas tan But he profundas, couldn't speak deep things to tan them. maravillosas de la gloria de Dios The wonderful things of the y glory del of God corazón del Padre and the heart of the Father y de las cosas que habrían de venir and the things that are about to come en un reino que ellos no conocían, in a kingdom that they didn't know, con cosas que ellos jamás habían visto. with things that they never seen before. Por eso les hablaba That's why he spoke to con, them con cosas semejantes que ellos ya conocían. with things that they already knew. Entonces, cuando nosotros hablamos en el Espíritu, That's why when we speak in the Spirit, estamos hablando en lenguas desconocidas. we're speaking in different tongues. Pero lo que estamos hablando, But what we are speaking, estamos hablando las cosas profundas de Dios we're speaking the deep things about God. con nuestra lengua. We're our tongue. Es cuando nosotros hablamos en lenguas. That's when we speak in tongues. Ahora en 1 de Corintios capítulo 13, verso 1. 1 de Corintios 13, 1. For Corinthians 13:1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, If I will speak angelical tongues, no como la hermana Angélica, no. not like the sister Lenguas Angelica. angelicales. Angelical tongues. Diga conmigo lenguas humanas. Say with me. Diga human fuerte, tongues. hoy le Say estoy it with me. enseñando. I'm teaching you Diga, today. diga fuerte, lenguas humanas. Say loud.
y human lenguas tongues angélicas. and angelical tongues. ¿Cuáles son las lenguas humanas? What are the human tongues? Son todos los Are idiomas all the languages o dialectos or dialogues que hay en el mundo, that are in the world, en las diferentes naciones del mundo. in the different nations of the Esos world. son lenguas humanas. Those are human, Pero hay lenguas but there are tongues que los hombres no conocen that men do not know en ningún lado de la tierra. anywhere in the world. Son el lenguaje que los ángeles hablan. These are the languages that the Dice, angels speak. hay lenguas humanas There are human tongues y lenguas angélicas. and angelical Cuando tongues. nosotros oramos en lenguas, When we speak in tongues, es probable que estemos orando en un lenguaje humano, it might be that we are speaking in a pero que human nunca habíamos aprendido. language that we never learned before. Esto fue lo que sucedió en el libro de los This Hechos. is what happened in the book of Acts. Ellos comenzaron a hablar una lengua que no entendían. They started speaking in a tongue that they didn't Pero know. había gente de todas las naciones de la tierra, judíos, que vinieron ahí But there were people from around the world, Jewish, that they were y there. dijeron, esos están hablando en persa, And they said they're speaking in Persian. estos están hablando árabe, They're speaking in y decían Arabic. todos los idiomas que estaban hablando. and they said the different language that they were speaking. ¿Por qué? Porque ellos habían nacido Why? Because they were born y conocían el idioma, and knew the language. y aunque ella que lo estaba hablando And even though that she was speaking no it, sabía lo que estaba diciendo, she didn't know what she was saying. pero ella estaba hablando las maravillas de But Dios, she was speaking the wonders of God, testificando de Dios testifying from God y del poder de Dios and the power of en God un lenguaje que ella no conocía. in a language that she didn't know. Pero los que nacieron en otras But naciones those that were born in different nations, ponían atención. they were paying attention. ¿Cómo conoce nuestro idioma? And he said, how can she know our Y lo que language? estaba hablando And what she was speaking, era un mensaje de Dios. it was a message from Y God. todos los que hablaban árabe lo escuchaban. All the ones that were speaking Todos los Hebrew, persas heard it. escuchaban al que hablaba persa. The Persian will speak the one that was speaking Y Persian. así todos. And just like that, Pero everyone. también hay lenguas But also there are tongues que son angélicas, that are que ningún angelical, hombre puede entender. that no man can understand. ¿Vamos bien? We good here? Entonces, en Judas 20, And Jude 20, ya lo leímos, pero we read dice, it. vosotros amados, Beloved, edificaos sobre vuestra santísima fe, edify in your holy faith, orando en el Espíritu Santo. praying in the Holy Spirit. A ver, póngame atención. Pay attention to me in this. La iglesia tiene un problema The church has a problem. que se está guiando por los sentidos That naturales. they're letting themselves guide by the natural Está senses. viendo divisiones, They're seeing divisions. porque hay gente que es muy carnal, Because there's people that are very Porque much in the habla, flesh. Because they speak, piensa they think y toma decisiones And they make decisions solamente por lo que ve, only for what they can see, pero no por el Espíritu. but not by the Spirit. ¿Cómo lo soluciona How do they fix it? Dios? God, Dice, oren, dice, edifiquen su fe. he said, edify your Diga faith. conmigo, mi fe tiene que ser edificada. Say it with me, my faith has to be edified. ¿Cómo se edifica? How is it edified? Orando en el Espíritu Santo. Praying in the Holy Spirit. Pero dice, en vuestra santísima fe. And it says, in our holiest La palabra faith. santo quiere decir apartado con un propósito divino. The word holy means Eso es lo que put quiere aside decir santo. with a divine purpose. That's what Entonces, holy means. nuestra fe So our faith debe de ser una fe apartada. has to be a separated faith. Y la única manera de poder que esa fe se edifique And the only way we can edify that faith es orando en el Espíritu, it's praying in the orando Spirit, en lenguas. praying in tongues. Le voy a dar, la semana pasada Last week, le hablé de que la fe I was speaking to you about faith. es como el sistema operativo de una computadora. It's like work system of a computer. Pero en un cristiano, But así es la fe. And a Christian, that's how faith is. Cuando la fe cuando es el sistema operativo tiene un virus, When the operating system has a virus, la computadora no funciona. the computer doesn't work. El sistema operativo de un cristiano es la fe. The computer system of a Christian is faith. Pero en ocasiones las And computadoras sometimes the computers, o son hackeadas or they're hacked, o reciben un virus or they receive a virus, y entonces no se puede mover, no funciona nada. and we can move anything because Pero, it doesn't work. But escuche esto, listen to this. las computadoras tienen algo que se llama un sistema de respaldo.
The computers have something that is called backup system. Para poder arreglar la computadora que no funciona To be able to fix the computer that's not porque working tiene un virus, because it has a virus. entonces entra al modo seguro. Then it enters into the safe Es un mode. sistema de respaldo. It's a backup system. Y en ese modo seguro, And in that safe mode, el virus no lo contamina. the virus doesn't contaminate. Nada funciona en la computadora, en el sistema, Nothing works in the system of pero the el computer, modo seguro sí puede funcionar. but the safe mode can work. ¿Para qué? For what? Para que haga los arreglos que tiene que hacer So they can fix what they need to be y, fixed. y el virus sea sacado del sistema. And the virus can be removed from the A veces system. lo lleva a un punto, regresa el sistema a un punto, a una fecha, Sometimes it brings the system back into para a que date todo lo que se hizo entre esos días for everything that was done in sea those days eliminado. can be eliminated. Pero solamente puede hacerlo en el modo seguro. But they can only do it in the safe mode. Literalmente entra en un módulo seguro It goes into a safe mode y entra en la programación del sistema. and enters into this para poder programmation of the arreglarlo. system to be able to fix it. Cuando lo arregla, When they fix that, sale del modo seguro comes out of the safe y mode, entonces el sistema está and restablecido. then the system is reestablished. Bueno, el orar en lenguas, Praying in es tongues eso. is that. nosotros estamos influenciados We are influenced y contaminados and contaminated por todas las cosas que nosotros by percibimos. all the things that we can perceive. No porque seas un vil pecador. Not because you're Todos, a sinner. Everyone. todos con las cosas que vemos, Everyone with the things that nuestra we see, mente lo absorbe our mind a absorbs través de it nuestros oídos, through our ears, de nuestros ojos. through our eyes. Y cuando nosotros oramos, And when we pray, oramos con esa we contaminación. pray with that ¿Ah? contamination. Pero cuando nosotros comenzamos a orar en el Espíritu, But when we start speaking in the praying salimos de ese sistema contaminado spirit, we get out of that contaminated y nos system, metemos en una atmósfera segura and we get into a safe atmosphere donde el virus que entró where the virus that entered no puede dañar. cannot damage. Y entonces comenzamos a orar en el Espíritu. And then we start to pray in the Y en el spirit. modo seguro, And in the safe mi mode, mente no entiende nada. my mind doesn't understand No sé lo que anything. mi boca está hablando, I don't know what my mouth is pero estoy speaking, orando por el Espíritu de Dios but I'm praying by the Spirit of God. y mi fe está siendo apartada And my faith has been put aside de todas las cosas sensoriales, from all the sensory things de todo lo que puede influenciar en la visión of everything can influence the vision y en las cosas que yo percibo, and the things that I'm able to y perceive. comienzo a orar en el Espíritu And I start to pray in the y mi Spirit, fe comienza a crecer and my faith starts y to grow, comienza a and it fortalecerse starts to get strength, y comienza a crecer, dice, como un gran and edificio. it starts to grow like a big building. ¿Por qué? Porque Why? estoy orando en el Espíritu Because I'm praying in the Spirit. y no estoy orando en el entendimiento. I'm not praying in the knowledge. A ver, ¿cuántas veces has estado orando en el entendimiento? How many times you've been praying Y in te your sientes knowledge mal. and you feel bad? Ni crees lo que estás orando, You la don't verdad. even believe what you're praying. Estás that todo is- llore y llore. You're just crying and Yo digo, crying. si tienes fe, And I said, if you have faith, la fe es un estado de reposo en lo que Jesús ya hizo. faith is a state of report. Entonces, ¿por qué lloras si estás desesperado? Why are you crying and you're desperate? Es porque en tu oración está contaminada. It's because your prayer is contaminated. Pero cuando estoy orando en lenguas, But when I'm praying in mi tongues, fe está creciendo. my faith is growing. Mi fe está creciendo My faith is growing. porque mi mente Because my mind no rechaza lo que Dios me está hablando. doesn't reject what a God ver, is escucha speaking to esto. me. Listen to this. El pastor predica The pastor y preaches. tu mente dice, el pastor se está exagerando. And your mind says that the pastor No, is le pone mucha exaggerating. crema a sus tacos. He puts so much cream into No, his no, no, tacos. eso ya está de locos. No, Eso. that's for crazy. ¿Cómo va a ser eso posible? How can that be possible? No, no, no. Bueno, tal vez para otros, Maybe for others. pero no con mi esposo. But not with my No, husband. ese es husband. caso perdido. He's a lost cause. ¿Por qué? Porque Dios está hablando, Because God is speaking. pero las experiencias de vida que tú has tenido but the life experiences that you have rechazan had lo que Dios te está hablando reject what God is speaking y to no lo you. puedes asimilar. And you cannot receive No it. puedes creer por una sanidad sobrenatural. Cannot believe it for supernatural healing. No puedes entender cómo
cómo un cáncer se va del cuerpo You inmediatamente. cannot understand how cancer leave immediately from your body. No puedes entender cómo una persona que ha estado atado a las drogas You cannot o al understand how alcoholismo people that has been tied to puede drugs or ser alcohol liberado en un solo momento y que su vida sea can cambiada. be set free in a moment and their life can be changed. Entonces no lo crees, no lo recibes, But you don't believe it, you don't receive porque it. lo estás recibiendo con tu mente. Because you're receiving it with your Pero cuando mind. tú estás orando en lenguas, But when you're praying in tongues, tu mente no puede entender nada de Your lo que está mind recibiendo. cannot understand anything that you're receiving. Otra vez, tu mente, Again, your como mind, no entiende, because it doesn't understand, no rechaza la visión de it Dios, doesn't reject the vision of no God. rechaza el sueño de It Dios, doesn't reject the vision of God. no rechaza las profundidades del corazón de It Dios, doesn't reject the deepest of the no heart of God. rechaza las It maravillas doesn't reject the wonders. y no rechaza las cosas que son imposibles, And it doesn't reject the things that are porque impossible. como no lo entiende, Because it doesn't understand mi it. mente no lo razona, My mind cannot reason it. entonces no se opone Then it doesn't oppose to y it. mi espíritu lo recibe And my spirit receives y mi it. fe es edificada. And my faith is ¿Qué es edified. la fe? What is faith? La fe es la certeza de lo que se espera, Faith is the certainty of what we're waiting la for. convicción de lo que mis ojos no pueden ver. The conviction of what my eyes cannot see. Otra vez, ¿qué es Again, la fe? What is faith? La fe es que estoy esperando Faith is that I'm waiting. lo que Dios ya me ha dado. What God has already Diga given conmigo me. lo que Dios ya me dio. Say with me what God has already given me. Por eso el Salmo decía, cuando Dios haga volver de la cautividad, tiempo futuro. When God will make them come back from captivity at future time. Y luego dice la palabra, Dios ha hecho, And then ya lo hizo, It says God has grandes done. cosas con I nosotros. really did a great thing ¿Cómo with us. hace este cambio de tiempo? How can He make this time change? Porque cuando yo estoy orando, Because when I'm praying, entonces estoy viendo lo que el Padre ya me ha concedido. then I can see what the Father already La gave me. herencia en Cristo Jesús. The inheritance in Jesus Las Christ. promesas de Dios, The promises of God. no como algo lejano, Not as something far, sino algo que Dios ya me concedió. but something that God already gave Algo me. que ya es un hecho. Something that is already a fact. No es que si va a pasar o no va a pasar. It's not that if it's going to happen or not. Dice la Escritura The scripture says que todas las obras de Dios, diga conmigo, todas las obras de Dios all the works of God han sido terminadas have been done desde antes de la fundación del from mundo. before the foundation of the world. Desde antes de la fundación del mundo, From before the foundation of the Él world, preparó las buenas obras He prepared the good works para que nosotros caminemos en ellas. so we can walk on them. Pero ¿cómo camino But how do I si walk no tengo if visión? I don't have a vision? ¿Cómo camino How do I walk si no tengo dirección? if I don't have direction? Entonces, lo que yo necesito, What I need, Dios ya lo hizo. God already Diga done conmigo, it. ya lo hizo. Say it. He already done it. Dios ya lo entregó. God already gave it. La Biblia dice que Jesús se hizo The pobre Bible says that God became poor para que tú fueses so enriquecido. you can be enriched. No es que cuando voy a ser enriquecido, It's not that when I'm going to become es que rich. ya lo recibí en Cristo. It's that ¿Cuántos I recibieron a received- Cristo? How many received Entonces Christ? tú recibiste esa bendición. You received the blessing. Dice la Escritura que toda bendición en los lugares The celestiales scripture says that all the blessings in the celestial fueron places puestas en una sola persona, were put in one single person. que es Jesucristo. That is Christ. Cuando recibimos a Cristo, When we receive Christ, ya recibimos toda bendición. we really receive all blessings. Dice, el que no escatimó ni a su propio This Hijo, is the one that didn't have hold on to his ¿cómo son. no nos dará todas las cosas? How can he cannot give En- us all the things Con Cristo. with Christ? Entonces diga conmigo, toda bendición. Say with me, all blessing. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, bendíceme? How many times have you asked God, Sí. bless me? Por favor, ore para que Dios me bendiga. Please pray so God can bless me. Es porque estás infectado en tu sistema operativo. It's because your working system is Escucha infected. otra vez. Again. Señor, bendíceme. God bless me. ¿Por qué no me How bendices? come you don't bless Solo me? a mí Dios no me bendice. Only God doesn't bless me. Es que tienes un virus en tu sistema operativo de la fe. It's because you have a virus in your working system of faith. Porque solamente estás viendo con tus sentidos. Because you can only see with your senses. Pero cuando yo estoy orando, But when I'm praying, yo ya vi la bendición de Dios. I already seen the blessing Dice la of escritura God. en Isaías The 53. scripture says in Isaiah 53, Dice, el molido fue
por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. He was beaten by our rebellions, our sins. Y el castigo, diga conmigo, el castigo And the punishment de mi paz of my peace fue sobre él, was upon him. y por sus And llagas by his wounds fuimos sanados. we are being healed. Hay gente que todavía cree que lo que está pasando There's people that believe that what they're going through es porque Dios lo está castigando. is because God is punishing Y es them. el castigo que tiene que llevar. And it's the punishment that he Pero has no to has take. entendido que Dios llevó tu castigo But you haven't understand that God took your para que punishment, por sus that llagas for his wounds fuera sanado. you can be healed. Dice la escritura, y por sus llagas fuimos, diga conmigo, fuimos. The scripture said by his wounds we Pregunta, were. cuando dice Question. fuimos, ¿está hablando de tiempo When presente? he says we were, is speaking about present time. Lo voy a regresar a la escuela. I'm going to take you back to school. Fuimos, ¿es tiempo When presente? he said we were, is present Fuimos, time. ¿es tiempo futuro? We were, it's future Dice time. que por sus llagas fuimos, It says that because ¿qué of es? his wounds we Tiempo were, pasado. it's past time. Tú estás pidiendo por una sanidad que Dios ya te entregó. Asking for a healing that God already gave you. Tú estás pidiendo por una restauración que Dios ya te entregó. You're asking for a restoration that God already gave you. Pero así es Dios. But that's how God is. Dios te lo entregó en el pasado, God gave it to you in the past. pero aquí no lo tengo. But I don't have it here. Pero cuando yo lo veo en el But Espíritu, when I see it in the Spirit, a través de la oración en lenguas, through the prayer in tongues, y mi fe abre mis ojos and my espirituales faith opened my spiritual para que eyes, yo vea que la sanidad ya me la so entregó, I can see that He gave me the healing, que la restauración ya me la that entregó. He already gave me the restoration. Mi manera de hablar cambia. My way of speaking changes. Ya no estoy diciendo, Señor, I'm bendíceme. not saying God blessed me. Entonces digo, Señor, gracias por la bendición. Then I said, God, thank you for Ya the no digo, blessing. Señor, ¿cuándo me vas a I sanar? don't say, God, when are you going to heal Ahora me? digo, Señor, gracias por mi sanidad. And now I said, God, thank you Porque for my tú ya me healing. sanaste Because you already hace healed 2000 me años 2000 por las years llagas ago de by the Jesucristo. wounds of Christ. Y entonces And then comienzas a profetizarle a tu cuerpo. you start to prophesy unto your body. Comienzas a profetizar sobre la necesidad. You start to prophesy over the need. Ponme atención. Porque tu boca está hablando Because your mouth is speaking. las cosas que tu espíritu está The percibiendo, things that your spirit is receiving. cosas que no se ven con sentidos Things naturales, that we cannot see with natural senses. pero que ya Dios las preparó. But God already prepared them. Hebreos dice la palabra 11, Hebrews 11 says. que por la fe entendemos, diga conmigo, por la fe entiendo, We understand by faith haber sido hecho el universo por la palabra de Dios. the universe was built by the word of God. De modo que todo lo que se ve, In ponga such, atención, in such way that everything todo that we lo can que see, se ve, todo lo que everything puede we can ver, see, everything that you can see fue hecho was done de lo que no se veía. for what we cannot ¿Cómo see. lo hizo? How did he do it? A través de la palabra. Through the word. Pero fue hecho de lo que no se veía, But it was made for what we cannot see. pero ya existía. But it was already Diga existed. conmigo, ya existía. Say it with me, it already ¿Cuándo? existed. When? Desde antes de la fundación del mundo. Before the foundation of Ya the world. existía. It was existed Pero already. cuando Dios habla, But when God speaks, entonces pasa de lo espiritual then it passes from the spiritual, y yo puedo ver las cosas que ya existen, and I can see the things that I already exist. y cuando vienen a mi And espíritu when they come to my y spirit, yo comienzo a hablar esas cosas, and I start to speak those things, ya no estoy hablando cuándo me va a bendecir I'm not speaking when is he y gonna no bless estoy me, hablando en tiempo presente. and I'm not speaking in present time. Empiezo a hablar en tiempo futuro. I start to speak in future Empiezo a time. decir gracias por mi sanidad I start to say thank you for my y healing, empiezo a hablar lo que va a pasar en mi and familia. I start to speak what is going Empiezo to a happen with my family. profetizarle a mis hijos. I start to prophesy over my children. Empiezo a profetizar sobre mi necesidad. I start to prophesy over my need. Empiezo a profetizarle a mi cuerpo. I start to prophesy over Yo a my veces, body. mire, a veces me levanto en la mañana, Sometimes I get up in the morning. estoy cumpliendo cerca ya los 50 años I'm almost 50 years old, y estoy joven, and I'm young. pero ya me empiezan a doler las cosas. But then things start to Cuando no me duele una cosa, me duele la otra. pain. When something doesn't hurt the other. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? You know what I'm talking about? No, usted está muy joven, nomás yo, a mí me Too pasa young. eso. This only happens to me. A veces tengo días muy difíciles, Sometimes I have very difficult muy days, cansados. very tired days. Me levanto por la mañana I get up in the morning. y siento que no puedo salir de la cama. I feel I can't get out of my Me bed. duele la rodilla, My knees hurt. me duele el hombro, My shoulder me duele la hurts. My espalda back hurts. y me pregunto, And I ask myself, ¿qué será lo que no me duele? what is it that doesn't hurt today? Pero después
pongo mi mirada en la palabra de Dios. But later I put my sight in the word of God. Y digo, no, la palabra dice que Él llevó todas mis enfermedades, But the word says God took all my sicknesses. pero también llevó todos mis dolores. And he took all of my Y entonces pains. le digo a mi cuerpo, ni modo, I tell my body, well, vas a salir de la cama. so body, you're going to get out of bed. ¿Por qué? Why? Porque ya fuiste sanado. Because you are already Y healed. quiero decirte que no tienes por qué pasar más dolor. And I want to tell you that you Y el have, dolor se tiene que ir de mi you cuerpo, don't have to go through pain and porque it has to Jesús leave ya my me body. sanó. Because Jesus already Y healed poco me. a poco el dolor comienza a And irse. little by little pain starts Me going levanto away. yo le estoy hablando sinceramente. I'm speaking to you sincerely. Me levanto de la cama, I get up from the bed pero empiezo a caminar en fe and start y walking in empiezo a faith. declarar la palabra I start declaring y the empiezo word. a profetizar lo que va a ser mi día I start to prophesy what my y day is empiezo a going to be. profetizar sobre mi I cuerpo start to prophesy over y my voy body. salgo de la cama I get out of my bed Ay, and going like, y voy caminando, and I'm pero cuando walking, voy caminando but when I'm el dolor walking, se va yendo. the pain starts to Y cuando leave. cuando va pasando el día, And as the day me doy goes cuenta on, y digo, ay, como que ya no me duele el hombro. I go like, oh, my shoulder Ay, doesn't ya, hurt ya no anymore. siento esto. I ¿Por don't feel qué? this anymore. Porque cuando tú estás hablando lo que el Padre ya te Why? concedió, Because when you're speaking what tú God estás already gave you, hablando you're las speaking cosas the sobrenaturales. supernatural things. Pero ¿por qué puedes hablarlas? But why can you Porque speak lo them? recibiste en tu Because you espíritu. receive it in Amén, your dale un spirit. aplauso al Señor. Give a big applause to the Lord. Entonces, ¿cómo funciona el don de lenguas? How does the gift of tongues work? Primera de Corintios capítulo 14, verso 1 al 6. 1 Corinthians chapter 14, 1 to 6. ¿Le está bendiciendo la palabra? Is the word blessing you? ¿De qué le sirve hablar tanto en lenguas si no sabe usar las lenguas? What good is it to speak in tongues if you don't know how to use them? Mire, hay gente que ora raca, taca, 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 Rambo saca la bazuca. There's people that pray shakra, Pero cuando termina de orar, or when they finish praying, sigue igual o peor de que cuando comenzó. they're still the same or worse than from O hay when they otros started. que tienen el don, pero no lo usan. There are others that have the gift, but they didn't use Entonces en it. Primera de Corintios 14, 1 dice, 1 Corinthians 14, 1. sígame en su Biblia, del 1 al 6. Follow me in your Bible. Seguir el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Lo primero que encontramos en esta escritura es que todos los dones espirituales, The first thing we can find is all the spiritual gifts, incluyendo el don de lenguas y la profecía, including the gift of tongues and prophecy, funcionan a través del amor. they function through love. ¿De qué nos sirve hablar en lenguas What good is it to speak in tongues si no tenemos amor? if we don't have love? ¿De qué nos sirve todo lo que hacemos si no tenemos amor? What good is it everything we have Lo if we que don't have mueve love? los dones espirituales What move the spiritual gifts y los dones sobrenaturales And the- es el amor. and the supernatural gifts? It's El love. amor es el combustible para que funcionen los dones espirituales. Love is the fuel for the spiritual works too. Y el apóstol dice, procuren los dones espirituales. The apostle says, procure the spiritual sense. Hay gente que dice, no, yo creo que no tengo ningún don. The spirit, but I say, I don't think I have a gift. Es porque no lo procuras, porque no lo It's buscas. because you're not looking for it. Pero el Señor te dice, tienes que procurar, But the Lord says you need tienes to que buscar los dones espirituales. look for the spiritual gifts. Pedirle a Dios esos dones Ask espirituales. God for the spiritual Hay gifts. personas que me preguntan, ¿es correcto pedirle a Dios dones espirituales? There's people that ask me, is it correct to ask God for spiritual gifts? Por supuesto que sí, el Señor está esperando que tú le pidas para darte. Of course, God is waiting for you to ask so He can give it to you. También encontramos que profetizar es más importante We can see that prophecy is more important que todos los dones espirituales. than every other spiritual gift. ¿Por qué es más importante el profetizar? How come the prophesying is more important? Porque cuando nosotros profetizamos, Because when we prophesy, me lleva a usar
los dones que Dios me ha dado, It takes me to use the gifts that God already gave me en los sueños y las visiones de Dios, in the dreams and visions of no God. en mis propios sueños. Not in my own dreams. Cuando yo estoy profetizando, When I'm prophesying, comienzo a poner en práctica I start to put in y, practice y alinear mi vida and align con my el life sueño de Dios. with the dream of Entonces God. por eso el apóstol dice, yo quiero que todos busquen los dones espirituales. That's why the apostle says, I want you to look for the spiritual Y gifts. yo quiero que todos hablen en lenguas, And I want everyone to speak in tongues. pero mayormente quiero que profeticen. But mostly I want you to prophesy. Diga conmigo profetizar. Say it with me, prophesy. O yo pensé que solamente el pastor profetizaba. I thought that only the pastor can No. prophesy. No. Yo pensé que solamente el ministerio profético I thought that only the prophetic o los ministry profetas. or the prophets. No, ese es un ministerio profético. No, that is a prophetic Y ministry. tiene un propósito en el cuerpo de And Cristo. it has a purpose in the body of Pero Christ. Dios quiere que todos aprendamos a But profetizar. God wants everybody to Diga learn how to conmigo, prophesy. a profetizar Say with me, prophesy. se aprende. We learn. ¿Por qué el apóstol quiere que todos profeticemos? How come the apostle wants everyone to prophesy? Porque si todos profetizamos, Because if we all prophesy, entonces la iglesia va a ser edificada. then the church is going to be edified. Entonces entendemos que la falta de edificación We understand that the lack of quiere decir edification, el crecimiento espiritual meaning the spiritual growth y el crecimiento numérico de la iglesia, and the growth of numbers of the church, es por la falta de profecía que hay en la is iglesia. because of the lack of prophecy that is in church. Entonces cuando hablamos en So lenguas, when we speak in tongues, dice la escritura que mi espíritu habla con Dios. the word says that my spirit speaks No with está God. hablando con la gente. It's not speaking with people. Usted no da una predicación en lenguas You don't give a preaching in tongues. que nadie le va a entender. No one is going to Nadie va a ser understand you. edificado. No one is going to be edified. Cuando nos reunimos a orar When we get together to pray, y tenemos un tiempo de orar en lenguas, and we have a time on praying no estamos in tongues, comunicando ningún mensaje. we're not communicating a Estamos message. conectándonos con el Espíritu de We're Dios connecting ourselves para to the Spirit todos of God, estar en una misma visión. for everyone to be in the same En otras vision. palabras, para todos estar en la misma sintonía, en el mismo In canal, other words, so everyone can be in the same en lo que channel. Dios está haciendo ahora en este In tiempo, what God is doing in this time, lo que Dios va a hacer en la reunión, what God is going to do in the los reunion, milagros que va a traer, the miracles that He's going to pero bring, todos oramos that we all pray para que nuestra fe sea edificada for our faith to be edified, y entonces nosotros poder estar en una misma and sintonía. then we can be in the ¿Sí? same channel. Cuando comienzo a hablar en el Espíritu, When I start speaking in the Spirit, estoy hablando por el Espíritu de Dios misterios. I'm speaking by the Spirit of God mysteries. Diga conmigo misterios. Say it with me, mysteries. Es decir, cosas que el hombre no ha conocido. Things that men haven't Ningún known hombre, ninguna mujer ha conocido antes. yet. No man or woman have known this Las before. cosas más profundas en el corazón de The Dios. most deepest things in the heart Primera of the de Word. Corintios 2, 9 y 10. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10. Primera de Corintios 2, 9 y 10. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, But as is written, things that eyes did not see or ear heard, son las que Dios ha preparado para los que le aman. they are the ones that God has ready for those that love Him. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, But God revealed them to us by the Spirit. porque el Espíritu Santo For the Holy Spirit todo lo escudriña, searches all, aún lo profundo de Dios. even the depths of God. Escuche esto, póngame atención. Pay attention Voltea to hacia me. acá. Look up Yo here. sé que a veces la enseñanza es un poco tediosa, I know that the teaching sometimes pero si no is tenemos enseñanza no tiring. tenemos fundamento But if we don't have teaching, we don't have y foundation. no sabemos cómo usar lo que Dios nos ha dado. And we don't know how to use what God already gave Amén. us. Amen. Entonces dice, cuando estamos orando en el Espíritu, It says when we are praying in the Spirit, lo que estamos recibiendo en nuestro espíritu what we are receiving in our spirit son cosas que ojo no vio, are things that eyes haven't ni seen, los oídos de ningún hombre han escuchado jamás. or the ears of any man have heard before. Nunca han sido reveladas antes a la humanidad. These are never been revealed to men before, Pongan atención a esto, ni han subido or have never been al corazón del hombre. ¿Han subido dónde? to the heart of man. Diga conmigo al corazón.
Say it with me. Dígalo to the fuerte, heart. al corazón. Say it aloud, to the Dígalo heart. fuerte, al corazón. Say it loud, to the heart. Entonces, cuando estoy hablando en lenguas, When I'm speaking in tongues, estoy hablando con Dios, I'm speaking with God. mi espíritu habla con Dios My spirit it speaks with y me God. está hablando a mi corazón, And He's speaking to me into my heart. no a mi mente. Not into my mind. Otra vez, no a Again, mi mente, Not into my a mi mind. corazón. To my heart. Cosas que jamás tus ojos han visto, Things that your eyes have never seen. jamás lo has You escuchado. have never heard them. Y puede ser que nadie lo haya visto jamás, It might be that never pero no one else has Dios seen it, but lo God implanta en tu espíritu. puts it into your spirit. Dice la escritura, pero Dios nos lo revela por su espíritu, The scripture says God reveals it by porque through el our spirit. Espíritu Santo, Because the mire Holy esto, Spirit- el Espíritu Santo va The Holy Spirit y toma y escudriña, busca goes and takes and y seeks profundiza en el corazón de Dios, and goes deep into the heart of y the las Lord. cosas más profundas y And maravillosas the most deep and wonderful things que tu mente no puede entender that your mind cannot understand y nunca lo podrá are razonar, never going to be able to reason porque on it, no hay nada semejante que conozcas. because there's nothing like that for you to know. Y entonces lo toma de Dios, And it takes it del from corazón God, de from Dios, the heart of God, y entonces lo trae and then brings it y lo implanta en tu and corazón, puts it into your heart, pero no en tu mente. but not in Porque your si mind. lo trajera a tu mente, Because if he will bring it into tu your mente mind, lo rechazaría your mind will porque es reject it demasiado grande. because it's so big. Pero entonces nos lo revela por el And then Espíritu he reveals it through the Spirit, y lo pone en nuestro corazón. and he puts it into our heart. Entonces, ¿qué es lo que nos está proveyendo? What is it that he's providing Cosas to us? maravillosas. Wonderful things. Nosotros estamos orando por palitos y cositas aquí, We're praying for sticks and little cuando things Dios here. tiene cosas tan grandes y tan When maravillosas. God has great and marvelous things. Pero mi mente, que ha estado cautiva But my mind that is y in sufriendo captive, tanto con los problemas que ahora estoy I'm pasando, suffering for the problems that I'm going through right now. no puedo creer I cannot believe que voy a salir de esta that I'm situación. going to get out of this Si situation. alguien te dice te voy a ayudar, If someone tells you, I'm no gonna crees help que you, puedas salir de esa situación. you don't believe you can get out of that Yo le digo a situation. las personas, I tell the people, ¿quieres trabajo? do you want a job? Yo voy a orar por ti. I'm going to pray for you. Pero tú te vas a parar y te vas a ir a buscar trabajo. But you're going to get up and go No, look for está a job. tan difícil la cosa. Oh, the situation is No, so ahorita están hard. corriendo a todo And they're mundo. firing everyone right Y yo now. pues no sé hacer mucho. I don't know how to do Y no, pues much. ¿para qué voy? Oh, why should I Lo go? poquito que tengo me lo voy a gastar en The gasolina. little thing that I have, I'm going to waste it in Es porque gas. no está viendo nada en su espíritu. Because you're not seeing anything Es in porque your su spirit. espíritu no está siendo It's edificado. because your spirit is not being edified. Cuando yo estoy orando en el espíritu, When I'm praying in the Spirit, no sé cómo explicar, Espíritu Santo, ayúdame. Holy Spirit, help me. Cuando yo estoy orando en el espíritu When I'm praying in the y has, Spirit, y has aprendido a desarrollar el don de lenguas, and you have learned how diga to conmigo develop the gift of desarrollar. tongues, say with me, develop. Yo estoy orando en el espíritu, I'm speaking in the Spirit. tengo 1000 problemas I encima have 1,000 problems in top, y estoy orando en el espíritu and I'm praying in the y Spirit, yo estoy viendo multitudes and I'm seeing multitudes. y yo estoy viendo cosas grandes. I'm seeing great things. Las estoy viendo, no sé cómo explicárselo. I don't know how to explain them to you. Tal vez sea un pensamiento, It might be a thought, una imaginación an imagination, o algo que siento en mi corazón. or something that I feel in my No heart. sé cómo decírselo porque no se puede expresar con palabras. I don't know how to say it because it cannot be expressed Pero in words. yo abro mis ojos But I close my y eyes veo puros problemas. and I see a lot of problems. Pero cierro mis ojos y oro But then I close my eyes y and yo veo pray, que mis problemas están resueltos. and I see that my problems are Pero no fixed. solamente eso, But not only that, sino yo veo cosas grandes y maravillosas. but I see great and wonderful things. Cuando veo las cosas grandes, When I see the great things, ya no te puedes conformar con la miseria. you can't be confirmed with mystery Cuando no has more. visto las bendiciones de Dios When you have seen the que blessings te han of sido God entregadas, that have been given to you, ya no te puedes conformar con la pobreza y la you miseria. cannot be No confirmed with puedes. poverty and misery no more. Hace You can't. pocos días di este ejemplo. Days ago I gave this Yo, example. cuando mis hijos eran chicos, When my children were young, yo compraba muchos dulces I will buy a lot of candy y le echaba la culpa a los niños, and ¿verdad? I will blame the kids. Le right? decían a mí, es que son para ellos. I will tell her, they're Y for yo compraba them. porque me gustaban y And I bought them because chocolates y de todo y like them. gancitos y Chocolates and ahí está. pastries. Y entonces todo estaba bien, me los llevaba a la casa Everything was good. I will y take los them home, escondía arriba en la parte más alta. and I will hit them in the top cabinet. El problema era The problem cuando was alguno de los dos veía que metía los dulces y los
las galletas ahí. When one of them will see that where Porque I put mira, the pastries and mientras que cookies. no lo veían, Because while they couldn't ellos see venían, me them, decían, papá, quiero dulces. they would say, Dad, I want a candy. Le daba uno I will y give le them decía, ya no hay más. one, and I will say, there's no Agarraba more. su dulce y se iba. He will take his candy. Ya no and daba leave. lata. Entonces todo el día se la pasaba sabiendo que no había dulces que pedir. All day they will think that there were no more ¿Me va candies entendiendo? to ask. You Y understand? el otro día me decía, quiero un pastelito, And the next day he will say, I pero want a no había pastry. comido. But he hadn't Decía, eaten yet. no hay pastelito. There's no pastry. Entonces él se iba porque no había pastelito. And then he will leave because Y ya there no was pedía más pastry. pastelito. And he wouldn't ask for no more. Pero el problema que yo tenía But the problem that I era had cuando alguno de los dos veía que metía los dulces ahí arriba. it was when one of them said that they were No me candy los that were- sacaba de encima. I couldn't take them away ¿Usted from cree me. que se conformaba con un You dulcecito? think that it was No. for them enough one candy? Le daba uno y me decía, ay, ¿por qué no más uno si ahí tienes toda una I'll bolsa? give them one, and he will say, why only one if you Decía, have the whole no, bag out pero es there?" para toda la semana. No, yo los quiero. And he said, it's Y for le the whole decía, week. y le daba dos. And then I will give them Y two. le decía, mira, cuando te los acabes vienes. And I said, when you finish them, come back. Bueno, los acabé. I already Quiero finished más. them. I want more. Y quiero más. And I want more. Y en una sola tarde And in one whole se afternoon, acababa, Alan, todos los gancitos y todas las galletas. they will finish all the cookies and pastries. Pero ¿por qué no me los sacaba de encima? But how come I couldn't take Porque them él away ya from lo me? había visto que ahí estaba. Because they seen that where Cuando they were. tú puedes verlas, por eso te conformas y vivimos en estancamiento. That's why you live in conformity and stop. Porque no hemos visualizado las cosas que Dios tiene. Because we haven't visualized the things that God has. Pero cuando tu espíritu lo ve, But when your spirit sees ya no it, puedes estar conformado. you cannot be conformed No puedes anymore. estar conformado con ese trabajito. You can be confirmed with that Porque one sabes job, que Dios tiene más para ti. because you know that God has more Porque for tú you. ya no quieres un trabajito de salario mínimo. Because you don't want minimum salary Tú lo job. que quieres ya es tu negocio, tu empresa. What you want is your business, Y your cuando company. tienes tu negocio, tu And empresa, when you have your business, your ya no company, te conformas con tener un negocio. you don't confirm with having one Ahora business. quieres tener empleados para que ellos estén trabajando para ti. Now you want employees so they can be ¿Por working qué? for you. Why? Porque lo viste en tu espíritu. Because you've seen it in your spirit. Las cosas que tus ojos aún no pueden ver, Things that heart cannot see yet. pero Dios te las revela por su Espíritu Santo But God reveals them y to las you through His imparte en tu corazón. Holy Amén, dale un Spirit aplauso al and Señor. puts it into your heart. Entonces lo siguiente que vemos es que las lenguas The next thing that we see is that tongues, nos deben de llevar a la profecía. they have to take us to the prophecy. La profecía, según la cita que leímos, Prophecy, according to es para edificación, what we read is for edification, exhortación exhortation, y consolación del cuerpo de Cristo. and consolidation of the Otra body vez, of diga Christ. conmigo fuerte, edificación, Edification, exhortación, exhortation, consolación consolation de toda la iglesia. of all the church. Es importante que entendamos esto para seguir más adelante. It's important for us to understand this. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia también hemos malentendido la profecía. Because we also have misunderstood the prophecy. Y oramos y profetizamos puras cosas raras, And we prophesy only weird things. puras cosas misteriosas que son alimentadas por una mente carnal, Mysterious things that are only fed by por the una flesh, mente mundana. by a worldly mind. Mire, hace tiempo fui a una reunión de pastores en la ciudad A while ago, I went to the pastors' y reunion of estábamos pastors. los pastores de la ciudad orando por la ciudad. And the pastors of the city, we were there praying. Pero about por this. ahí no sé quién y no sé cómo And somewhere there, I don't know how or when, se infiltraron unas personas que no eran pastores que estaban ahí. people that weren't pastors Y were también there. dijeron, nosotros queremos estar ahí. And they said, we wanted to be Y here. estaban ahí orando con los pastores. And they were praying with the pastors. Y de repente empezó unos gritos como de esos de ultratumba. And out of the ¡Oh! And out of the nowhere, we Y started hearing empezó such y yo dije, ¿a screaming. quién están matando? And I was looking around, Y, who are they y killing? empezó, ¡ay, Señor! And she started saying, oh, Lord, Dales entendimiento a estos siervos y pastores give them understanding to these pastors para que tengan compasión y nos ayuden. so they can have compassion and help us. Porque y empezó con unas cosas raras. And it started praying with such weird things. Porque hieren a las iglesias con sus palabras.
Because they hurt the churches with their words. Y otros que estaban ahí dijeron, uy, Dios está hablando. And other ones that were Los there, pastores, oiga lo que está pasando con los pastores. they said, God is speaking, listen to what is Pero mi happening with the espíritu pastors. golpeaba algo en mi espíritu. But something was hidden in Si my esto no es spirit. correcto. And I said, this is not right. Y entonces fuimos mi esposa y yo, le pusimos las manos encima, And my wife and I went oramos por ella laid our hands and y en prayed el for her. momento fue liberada de un espíritu inmundo. And in the moment she was Y delivered entonces from it, cuando fue liberada, and when she was comenzó a delivered, llorar y a llorar y a llorar. started to cry and Y cry. entonces la ministramos para que su corazón fuera sanado. And we ministered so her heart can be ¿Por qué le healed. estoy diciendo esto? Porque a veces hemos malentendido la profecía I'm telling you this because sometimes we have y andamos misunderstood the profetizando, prophecy. hoy Dios dice que te vas a casar conmigo. And we start saying, God is telling you, Yo that ya you're lo gonna marry vi. with me. I already seen it. Entonces se hacen bíblicos And they become y biblical. dice la palabra, todo lo que pisare la planta de tus And pies the word será says, tuyo. everything that you step on Y is gonna be yours. entonces mi esposa, ¿no? Y entonces wife. dice, y yo te declaro en el nombre de And I Jesús, declare you in the name of y tú Jesus. hazle como quieras. And do as you want. Pero yo ya lo vi, tú te vas a casar, tú todavía no lo sabes. And I already seen it. You Pero don't yo know te it yet, profetizo but I prophesy que to te vas you a casar that conmigo. you're gonna marry me. Está bien, ¿no? Well, that's good. Esa profecía le llegó cuando la muchacha o el hombre entraron por la puerta de la iglesia, la vio y dijo, ¡ay! Le cayó la revelación. That prophecy got to them when they saw the girl coming El into problema church. es que la semana que The viene, problem is that the next week, ya Dios le dice, no, no es con esa. God tells him es it's not con with that aquella. one. It's with that other Y one. entonces viene y te voy a llevar y te voy a profetizar. And I'm going to take you and I'm going to prophesy ¿Aceptas a Jesús como tu Salvador to you. Do you accept Jesus as your Savior? y a mí como tu Señor? And me as your Porque el Señor me acaba de revelar. Because the Lord just showed Empezamos me. a hablar cosas raras que Dios nunca te ha dicho. And we start speaking weird things that God has never told Entonces, you. la profecía, dice la The palabra. prophecy says the word. El problema es que cuando personas que son completamente mundanas, The problem is when the people are from alejadas the de la vida de Dios, far away from the life of God, alejadas sin el conocimiento de la palabra de Dios, far away from the knowledge of the word que of God. vamos a llegar a eso, no puedo terminar hoy, We're going to get to pero that. que son ignorantes de la palabra de Dios, But they're ignorant from que the word of jamás God, oran en su vida, that they never pray in their life, mucho menos en lenguas, even less in pero sí tongues, vienen y te profetizan desgracia. but they come to you and Oh, prophesy hermana, to mucho you. cuidado porque yo la vi, Mister, be careful, sister, because I que un saw perro you. negro se metió en su That a casa. black door was going into your Y eso house. se me hace que quiere decir que todo le va y empieza con cosas raras. And I think that's going to be weird. ¿De dónde le vino esa revelación si Where- no tiene la palabra, Where that revelation came from, he doesn't si have the no word. ora, If he doesn't pray, si no se conecta con el Espíritu de if he Dios? doesn't connect with the ¿De Spirit dónde of le God, viene? where is that coming Le viene from? de su carne, It's coming de to sus from sentimientos, his flesh, from de his sus feelings, emociones. from his ¿Y emotions. quiere que le diga otra? And I want you to tell Hay otro tipo de profetas. there's another type of prophets. Ah, Dios me está hablando, Dios me está hablando. God is speaking Ya to me. estoy recibiendo el God is mensaje, lo speaking to me. tengo. I'm receiving the message. Shakalaka. Dios me acaba de hablar God just spoke to me, y me acaba de decir que and he said me tienes que dar tu carro. that you have to give me your car. ¿Ah? Hay gente que hace eso. There's Dios people me, that do hermana, that. Dios me habló Sister, Lord que spoke to usted me tiene una ofrenda, un dinero que Dios le dio. that you have money that God Ese gave dinero you. tiene mi nombre. That money has my name on it. Y hoy pero tiene que tener mucho cuidado. Ponga atención a la voz de Dios. Pay attention to the voice of God. Porque si no le pueden caer las plagas de Egipto. Because if not, the plagues of Egypt are going to Y come entonces, upon you. escuche esto, And then listen to manipula They manipulate a través del temor through the fear con una mente completamente humana, with the complete con una human mente mind, alejada de la vida de Dios with the mind of y de los fear, planes de Dios. far from the plans of A ver, yo te God. voy a profetizar. I'm going to prophesy to you. Oh, tú necesitas dinero y andas buscando You need en la money, cuenta del hermano. and you're looking in the account of the Yo te brother. voy a profetizar I'm por gonna la palabra de Dios. prophesy to you by the word of God. Porque no hay palabra profética más segura que la escrita, dice Primera de Pedro. Because there's no more Esta es la prophetic palabra profética más segura. sure word. This is the more prophetic Toda la Biblia sure word, the es whole Bible. profecía para tu vida. It's prophecy for your whole life. ¿Quieres que te quién es el que anda pidiendo dinero? Tú, ahí va. Who wants money? You? Escucha, levanta tu mano. Raise your hand.
El que no trabaja, que no coma. The one that doesn't work Ya is not está. going to eat. That's it. El apóstol lo enseña. The apostle is teaching Trabaja it. con tus manos Work with your hands para que puedas ayudar a otros que no tienen. so you can help others that don't have any. Nunca el Espíritu te dice, "Ya, mira, aquel pídele la ofrenda." The Holy Spirit never tells you go Pídele el ask, and ask carro. for the offering, ask for the Eso car. no es That profecía. is not a prophecy. Esos son espíritus inmundos que se infiltran en la iglesia y causan Those are divisiones. demons that come into the church and cause divisions. La The profecía prophecy es para edificar it's to el edify cuerpo de the Cristo. body of Christ. Es para consolar. It's to consolate, a la iglesia. consolation of the church. No, la profecía no trae temor. Prophecy doesn't bring fear. La profecía no trae confusión. Prophecy doesn't bring La confusion. profecía trae paz. The prophecy brings La profecía peace. no trae desorden. Prophecy doesn't bring Trae disorder. paz en la It iglesia. brings peace into La the church. profecía no hace Prophecy doesn't que make entonces tomemos bandos for us to make y hagamos nuestros propios to grupitos take sides and make porque our own no me teams. gusta la visión que él tiene. Because I don't have the vision that he Nosotros tenemos nuestra has. visión. We have our own vision Entonces, porque estamos caminando en una manera carnal. because we're walking No, in a fleshly la way. profecía lo que hace What the prophecy does es que trae el corazón de Dios a la iglesia, brings the heart of the Lord to trae the los church. planes, di conmigo los planes, Brings the plans, las visiones de Dios, the visions of God, los sueños de the Dios dreams of God, y los suelta a la iglesia. and he releases it La into the iglesia church. es unida The church por is esa palabra que está united trayendo. by the word Entonces that la is bringing. iglesia es edificada. Then the church is edified. La iglesia crece The espiritualmente church grows y spiritually. la iglesia crece And the numéricamente. church grows Por in eso numbers. dice, yo quiero que todos hablen en lenguas, That's why he said, I want everyone to speak pero in tongues, mayormente que but profeticen, mostly to prophesy. porque la iglesia es edificada. Because the church is edified. Entonces, voy a continuar este mensaje la próxima I'm semana, going to continue with this next week. pero debemos de saber que las lenguas no es como un lujo religioso. But we need to know that tongues is not like a Por favor, luxurious no sean religiosos. religion. Don't be religious. Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Paul says, I speak in tongues more than No any les of estoy you. prohibiendo que hablen lenguas. I'm not Los estoy animando a que lo hagan, telling you not to speak in tongues. I'm pero telling no you to hagan do un it. desorden. But don't make this a Y disorder. dice, y entonces, y las lenguas tienen un propósito. And the tongues have a purpose. Es que la iglesia sea edificada. It's for the church to be Pero edified. cuando yo estoy orando en el Espíritu, But when I'm praying in the Spirit, comienzo a ver lo que el Padre ha preparado para mí. I start to see what the power Termino con prepared for esto. me. ¿Me I'm puede finished with ayudar this. la avanza? Si tú estás orando If you are praying y sigues con la misma aflicción and you keep having the same y affliction, tú no ves nada diferente en tu vida, and you don't see anything different in your estás life, orando incorrectamente. you are praying incorrectly. Tienes que empezar a usar el don que Dios te ha dado. You need to start using the gift Hay that God gente has que hace given you. mucho tiempo que oró en lenguas There's people that have spoken tongues for a long cuando fue time, lleno for a del long time, Espíritu. when they were full of the Spirit. Y hay gente que dice, sí, yo como 3 o 4 palabras sentí que me salieron, And there's people that say, I feel like two pero or es three todo. words came out of Ya me, but jamás that's it. hablé en lenguas. I've never spoken tongues anymore. Es porque nunca las usas. It's because you never use Pero them. si Dios te lo da es para que lo uses. But if God gives it to you, it's for Y you cuando to tú use it. empiezas a orar, And when you start to pray, las lenguas empiezan a the crecer tongues start to grow. y el don comienza a desarrollarse. The gift starts to develop. Tanto que la palabra dice, Much that the word oremos says, en el Espíritu let's pray in the Spirit y oremos en el and entendimiento. let's pray in the knowledge. Primero oramos en el Espíritu First we pray in the Spirit para que mi espíritu sea edificado for my spirit to be y edified, poder orar en el and entendimiento. then we can pray in the knowledge. Pero dice, cantaremos en el And Espíritu it says we will sing in the Spirit y cantaremos en el and we will entendimiento. sing in the knowledge. Es decir, que el hablar en lenguas And in the speaking in tongues, tiene que crecer y desarrollarse en mí, it has to grow and develop in de me tal manera que no solamente hable en in lenguas, such a way that for me not only speak sino in empiece tongues, a cantar en lenguas. but I can start singing in tongues. Y escuchen esto a la alabanza y aprendan esto. Y eso And es para listen la to alabanza this. y para todo mundo. Worship team and everyone, Antes de cantar en el entendimiento, before singing in the antes de knowledge, adorar a Dios, before praising God, todos deberían cantar en el Espíritu. we all should Can- sing in the Spirit. primero en el Espíritu, First in the Spirit, después en el and entendimiento. later in the knowledge. Por eso no hay armonía. That's
That's why there's no harmony. Porque cuando no oramos, cantamos en el Espíritu, Because when we don't sing in the no hay Spirit, armonía espiritual. there's no spiritual harmony. El desorden que encontramos en la alabanza, en el servicio, The disorder we find in the worship and en the las cosas service que hacemos, and the things that we do es porque no nos conectamos con el Espíritu de Dios. is because we don't connect with the Spirit of God. Por eso todas nuestras reuniones comenzamos orando en el Espíritu, That's why all our reunions we start praying in the Spirit. porque de esa manera nos conectamos con lo que Dios va a hacer el día de hoy. Because like that we can connect with what God is going to Entonces do today. yo debo de practicar en la intimidad las lenguas I have to practice in intimacy y the para tongues. que ese fluir crezca en mí. That flow can be growing. Y entre más tú ores en lenguas, The more you speak in tongues, más esas lenguas van a fluir de tu espíritu, those tongues are going to flow more in para your que spirit. después el Señor comience a traer entendimiento de esas So lenguas. later the Lord can La bring semana que viene voy a understanding. enseñar de esto, I'm going to teach about this next week. pero necesitas practicarlo But you need to practice para que it, tu fe comience a ser edificada. or your faith can start to be Tú edified. puedes orar media hora llorando en desesperación You can pray for a half an hour in y desperation no recibir nada. and not receive anything. O puedes orar 5 o 10 Or minutos you can pray for 5 en el minutes espíritu, in the Spirit. 15 minutos antes de comenzar tu día, 15 minutes before starting y your tú te day, vas a sentir de una manera muy and diferente. you're going to feel in a very different way. Un cristiano no puede estar deprimido. A Christian cannot be depressed. Se deprime It gets porque no depressed edifica su fe. because they don't edify their Porque faith. una persona que está deprimida no ve nada de su futuro. A person that is depressed cannot see anything Pero in cuando their tú future. empiezas a orar, sales de la But depresión, when you start praying, you get out of depression. sales del estancamiento You get out of what y you're comienzas stuck. a ver las cosas de una manera And you diferente. start seeing things in a different way. Comienzas a soñar el sueño de Dios con tu You familia. start to dream the dream of God with Ya your no lo miras family. como viejo borracho. You don't see him as mal a drunk hablado. man that speaks bad. Nunca va a cambiar. No. Never gonna change. No. Tú comienzas y cuando te vienes a la iglesia y no quieren venir contigo, When you come to church, they don't want to los come bendices. to y, hoy no vas a ir, you. You bless them and you say, "You're not pero gonna go pronto today?" vas a estar a los pies de Cristo. But soon you're gonna be at the Porque feet of tú Christ. todavía no lo sabes, Because you don't know it yet. pero yo en mi espíritu ya te vi sirviendo a Dios. But I see you in my spirit. ¿Sabe serving una God. cosa? You know something? Que cuando mis hijos eran muy pequeñitos, When my children were very young, yo oraba I will pray. y entonces yo veía a mis hijos sirviendo en el altar con el Señor. And I will see my children serving in Y the cuando altar mis with the hijos Lord. empezaron a crecer, And when my children started to grow, yo oraba I will pray. y yo veía a mis hijos, And I will see my veía a mi children. hijo sirviendo con su esposa I will see my en el altar, son serving sirviendo a with Dios. his wife at Y the yo altar, oro y serving veo a God. mi hija con su esposo sirviendo en el altar, And I pray and I see my daughter with her sirviendo a husband Dios. serving God. Pero no solamente eso. But not only that, Cuando yo oro, when I pray, yo veo a mis nietos sirviendo al Señor. I see my grandchildren serving the Y Lord. usted me dice amén, gloria a Dios, porque usted los mira que ministran. You see, amen, glory to God, because you see the ministry. Pero ellos tuvieron sus años difíciles, But they had the al igual difficult que years. nosotros, al igual que tú. Just as we do. Just Pero en as sus you. años But in difíciles, their difficult years, yo les profetizaba sobre I will ellos. prophesy over them. Y yo decía, tú sí, eso dices tú. I will say, yes, that's what you said. Pero tú vas a servir a Dios todos los días de tu vida. But you're going to serve God your Y tú all vas a days of servir your con life. toda tu And you're familia. going to serve with all of your family. Y cuando se ponía que los cables se le cruzaban a Alan y quería hacer otras cosas, And when Allah will wanted to do something else, y entre más se quería ir por otro camino, Dios le cerraba las and puertas the more he wanted to go different ways, God y will le close recordaba doors. la palabra profética que habían traído a su vida. And he will remind the prophetic word that has been in his Yo life. recuerdo que cuando Alan tenía 12 años, I remember when Allah was 12 years old. le profetizaron que iba a ser un apóstol They prophesied to him he was going to be an de apostle una iglesia afroamericana. from an Afro-American church. Entonces cualquiera diría, somos hispanos, ¿no? Anyone can say we are his Dice, va a ser Hispanics. pastor aquí de la iglesia toda su vida. If he's going to be a pastor here his entire No, un life. profeta de Dios, No, a prophet of God. conocido y aprobado en la iglesia, Known and approved by le the church. profetizó He prophesied to him. que Dios lo iba a levantar, dijo, le profetizó y dijo, Dios te va a levantar primero en la música. He told him God is going to raise Vas you a in tocar music. muchos instrumentos You're going to play a lot of y instruments. vas a levantar a muchos en la And música. you're going to raise a lot Y después music. serás un pastor. And then you're going to be a pastor. Y después serás un apóstol de una iglesia And then afroamericana. you're going to be an apostle of African American Nadie nos church. cabría en la cabeza.
Now, this cannot be in our head. que iba a ser mi hijo metido con los morenitos. What was my son going to be with the African American people? Pero Dios lo dice así. But that's what God says. Y yo cuando oro, And when I pray, yo oro para que toda mi familia, I pray for my whole para que family, Alexa, sus hijos, for Alexa and their yo sé que children. todos van a estar ministrando morenitos afroamericanos. I know they're all going to be ministering Porque ese es el African llamado American. de Dios. Because that is the call of Yo lo God. único que hago The only thing es that alinear su vida I do is to al align their propósito life de to their Dios. purpose of Amén. God. Den un Amen. aplauso al Señor. Give a big Póngase de applause to the pie Lord and let's stand up y vamos a orar. and let's pray.